Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Hoy es un día muy especial, un día esperado por muchos. Los que estáis en la comunidad de Telegram ya sabéis por lo que hablo, sobre todo si habéis visto la miniatura del vídeo. Pues así es amigos, hoy vamos a ver la nueva configuración de la estrategia 111 y lógicamente con su correspondiente script para TradingView. Así que vamos a pasar a pantalla. Antes de nada, lo que vamos a hacer es repasar la estrategia 111 original, sobre todo para aquellas personas nuevas y para los demás, pues que sea para refrescar un poco la memoria. Aquellas personas que operan la estrategia a diario no les hace falta repasar nada, pero bueno. De todas formas, tengo que decir que la configuración original y la configuración nueva, que es la que vamos a ver hoy, hay muchísima diferencia. Así que mucha atención y quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, este es el vídeo que os lo voy a dejar por aquí arriba, ahí para que no os molestéis en buscar. Ahí arriba lo vais a encontrar. Pincháis ahí y vais a ver la estrategia original. Si no la encontráis por lo que sea, pasáis por el grupo de Telegram, ya sabéis, sin ningún tipo de problema, porque para eso está la comunidad de Telegram. Cualquier cosa que no se entienda, que no se encuentre, entráis dentro del grupo y preguntáis. Bien, la estrategia original se compone, a ver si lo tenemos aquí en la descripción. Sí, genial. En todas las estrategias, en todos los vídeos que subo, siempre lo indico. La descripción de los vídeos, ¿vale? Porque hay mucha información siempre. Estrategia oscilador asombroso o Option Oscillator, da igual, lo podéis encontrar de las dos maneras dependiendo de dónde lo busquéis. Dos medias móviles de 50 y 200 y RSI. Atención, 2 MA son medias móviles normales, simples, no son EMAs, que quede claro eso, 50 y 200 y RSI. Bueno, aquí va a haber bastantes variaciones con la nueva. De todas formas, vamos a darle unos minutos aquí al play. Voy a ir pasando algunas cosas. Vamos a tener en cuenta la media de 200. Recordad que normalmente ponemos una EMA, pero en este caso vamos a poner medias móviles simples. Vale, lo que os acabo de comentar ahora, ¿no? Aquí también lo recalco, no son EMA, son medias móviles simples, MA, se busca por MA. De todas formas me está guiando la tendencia, de todas formas, no es mucha la diferencia. Si el precio está por debajo, la tendencia es bajista. Si el precio está por encima de la media blanca de 200, la tendencia es alcista. Vale, eso como siempre, igual que siempre. Media móvil de 200 nos marca la tendencia. En la estrategia que vamos a ver hoy, que es una actualización de esta, ya no vamos a trabajar con una media de 200, va a ser diferente, aunque también tenemos la opción de ponerla de 200, pero bueno, no me quiero anticipar, que hoy tengo muchas cosas que comentar además. Ahora bien, vamos a ampliar esto un poco, porque aquí viene lo interesante y sobre todo cuándo hacer las entradas. Nosotros vamos a hacer las entradas, si cogemos un tramo en long, solamente vamos a hacer operaciones en la dirección que me marca el precio, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo correcto. Ahora se tienen que dar dos cosas principales en los dos indicadores de abajo, tanto en el oscilador asombroso como en el RSI. En primer lugar, el precio tiene que rebasar y cerrar una vela por encima de la línea de 20. Para eso la hemos puesto. Vamos a ponernos más cerca todavía para que lo veáis bien. Ya sabemos que es una tendencia alcista, así que la media móvil de 200 la dejamos. Vamos a centrarnos en la media móvil de 20. Bien, veis que el precio va oscilando muy pegado a la media de 200. Pues bien, cuando el precio atraviese de abajo hacia arriba una vela y rompa por arriba el precio, es cuando tenemos que fijarnos en los indicadores de abajo. Bien, vale, un segundo antes de nada. Mirad lo que acabo de decir aquí. A vela cerrada. A vela cerrada. No nos sirve que una vela nos deje mecha y después vuelva otra vez a retroceder. No nos sirve. A vela cerrada. Siempre. Siempre. Bien, en los indicadores de abajo tenemos que tener el RSI por encima de la línea 50 y aparte tener un cambio del oscilador asombroso de la parte baja a estar por encima también del nivel 0. Vale, básicamente es eso. No voy a poner el vídeo completo, solamente era un avance para refrescar un poco la memoria. Por un lado, media móvil de 200 que nos va a guiar de la tendencia y por otro lado, media móvil de 20. Si el precio rebasa y rompe, bueno, lógicamente entramos en tendencia alcista o en long solamente cuando el precio está por encima de la media de 200 y entramos en short cuando el precio está por debajo de la media de 200. Y las entradas, pues bueno, el precio para entrar en long aparte tiene que sobrepasar
y romper una vela por encima de la media de 20, en este caso. Medias, no EMAs, media. A su vez, tiene que dar confirmación en el oscilador asombroso, cambiar del polo negativo al positivo, y el RSI cumplir también las condiciones. Bien, esto ya lo dejamos. Ahora sí vamos a pasar a TradingView. Aquí ya podemos cerrar. Bueno, ahora mismo tengo cargado el script, pero no os preocupéis, lo voy a quitar y vamos a ir poniendo, configurando, explicando. Aquí hay mucho pastel, aquí hay muchas cosas que configurar, pero ya está por defecto, de tal manera que no hace falta modificar nada. De todas formas, sí se puede modificar, por supuesto. Bien, en primer lugar vamos a quitarlo de aquí para empezar desde cero con ello, Bueno, antes de nada quiero dar, pues bueno, públicamente las gracias a César y a la comunidad de Fabindicators, como no, ya que aquí hay un montonazo de trabajo detrás. Estamos hablando de un trabajo de meses, por eso digo que es el vídeo más esperado en el título, porque estaba toda la comunidad de Telegram esperando como agua de mayo por este vídeo. Así, pues bueno, poder desvelar toda esta configuración. Así que sin más dilación vamos a pasar a verlo todo, Recordad, BingX es el exchange donde hacemos las operaciones. Todavía me lo preguntó un suscriptor hoy en un vídeo, en un comentario. No tiene por qué haber confusión, son dos plataformas diferentes. TradingView es una plataforma de análisis y BingX es una plataforma para operar. Ya está. Bien, nos quedamos con TradingView ahora, que es lo que nos interesa. Temporalidad de 1 minuto, eso es inamovible, al menos con la configuración que vamos a ver hoy. Después cada uno que investigue todo lo que quiera. Indicadores, bueno, como es un script del ecosistema VIP, que ahora vamos a pasar a hablar de él, pues lo tenemos aquí. Cotes inversiones, Strategy 111 by César. Le damos un clic, esperamos a que cargue. Ya que he mencionado el ecosistema VIP, voy a decir todo lo que tengo que decir porque después se me va a olvidar porque me conozco. Por eso tengo aquí abierta la pestaña del formulario para entrar en el ecosistema. Muchos ya estáis dentro, otros no estáis dentro, pero tenéis la intención o estáis esperando el momento para entrar. Por el momento seguimos con la promoción de los $50 por 6 meses, no sabemos hasta cuándo, pero entrando con esta promoción de $50 por 6 meses te estarías ahorrando el 44%. Piensa que sin la promoción en lugar de 50 serían 90, entonces bueno, estamos hablando de casi la mitad de precio. Entonces bueno, si por lo que sea que no quieres entrar por 6 meses, quieres entrar un mes para ver cómo es y demás, bueno, pues $15 al mes y vais a tener acceso a todo esto, todo lo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, de hecho aquí falta la 111, que es la que vamos a ver hoy, la 111 by César, porque hasta ahora estaba todavía como en fase beta, por así decir, hasta que yo no publicase este vídeo. A partir de hoy, cuando estoy grabando este vídeo es martes, a partir de mañana miércoles ya es posible que ya tengamos actualizado aquí el formulario con la estrategia 111. De todas formas, cualquier persona que entre en el VIP ahora mismo ya tiene acceso a la 111, ¿vale? Cualquier cosa acerca del VIP, lo mismo que antes, os digo lo mismo, pasaros por el grupo de Telegram y ahí tenéis toda la información en una sección que se llama Ecosistema VIP. Entráis ahí, os lo leéis todo para quien le interese. Si por lo que sea, con todo y con eso, no os aclaráis o necesitáis ayuda o lo que sea, me preguntáis, ¿vale? Ya sabéis que estoy también en Telegram, podéis preguntar en el grupo o por privado en el propio grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora sí, vamos a ir al lío, vamos a empezar a configurar esto. Estamos en 1 minuto. Como os digo, este script tiene un montón de configuración. Si algo no se entiende, ya sabéis preguntar, no hay ningún inconveniente. Vamos a empezar por el principio. Entrada de datos, show medias móviles. Fácil, aunque esté en inglés, si no le damos aquí a traducir al español, pero se entiende bien. Mostrar medias, es decir, si lo que desmarcamos, las medias van a desaparecer, como veis. Vamos a darle, bien. Usar media de 3 colores, vale, esto es fácil de entender. Si acercamos esto, ahora mismo aquí se ven solamente 2 colores. Mirad, aquí se ve un poco el amarillo. El amarillo, digamos que es el color que representa los rangos. El color verde representa los movimientos alcistas y el color rojo representa los movimientos bajistas. Aquí ahora mismo se ve poco color amarillo porque no estamos en un rango. Bueno, aquí esto se puede considerar un rango por estructura, por supuesto que sí, que es un rango, pero como tiene estas oscilaciones alcistas y bajistas, no llega a detectar el color amarillo. Como veis, son momentos puntuales, como aquí, algunas zonas, algunos valles que se forman, pero bueno, para que sepáis, sin entretenerme mucho con esto, que podemos
podemos poner la media en 3 colores y bueno, visualmente pues es todo mucho más agradable. Más cosas, mostrar carteles de long y short. Son estos cartelitos de short y de long que tenemos aquí. ¿Necesarios? No, no son necesarios. Si alguien me pregunta, ¿tú los usarías? Yo no los usaría. Yo esperaría el rompimiento de la vela por encima de la media, pero el cartel yo visualmente, por ejemplo, a mí no me gustan, pero sin embargo hay muchas personas que sí. Entonces es una opción que tenemos. Si lo queremos tener, lo ponemos. Si lo queremos quitar, lo quitamos. Al igual que si queremos tener la media de 3 colores o la media de solo un color. Una cosa, a lo largo del vídeo, si se me escapa la palabra EMA en lugar de media, disculpadme porque estoy acostumbrado a trabajar con EMAs más que con medias móviles simples, así que se me escapará un montón de veces en el vídeo seguramente. Os pido disculpas ya de antemano, ¿eh? Bueno, seguimos. Empezamos por la primera media que tenemos aquí, que es la de 100, tendencial y la principal. Es la media de color blanco. Como os comentaba, la original era de 200, pero si lo que quieren es operar retrocesos, la 100 va mucho mejor. Bueno, pasamos a los Wave Trend, los tenemos aquí. Y bueno, básicamente eso es el oscilador, porque no sé si os habéis fijado que en la estrategia original que yo os mostré, teníamos el oscilador asombroso, teníamos el RSI. Bueno, aquí no lo tenemos representado porque no nos hace falta. Otra cosa es que necesitamos los valores. Los valores sí los necesitamos. Ahora, quien quiera cargar aquí un RSI y un oscilador asombroso, que lo haga. Pero no hace falta porque ya están los valores integrados que son los que nos van a ayudar a arrojar las alertas. Por otro lado, los valores de cross, tanto cross for long como cross for short, también forman parte del cálculo de señales. De hecho, hacen referencia al nivel 0 del oscilador. Algo importante, también podría funcionar bien con valores de 10 y menos 10 respectivamente, es decir, poner aquí menos 10 y aquí 10. Si tenemos en cuenta valores de la sobreventa y la sobrecompra, se podría hacer, nos daría menos señales, pero a su vez más precisas. Como os digo, la configuración por defecto yo la dejaría como está, al menos si empezáis de nuevo con el script, pero después todo es cuestión de ir toqueteando y ver qué configuración es la más adecuada para vosotros. Como os digo, esta configuración y todo esto que tenemos ahora mismo en pantalla, que todavía no lo hemos visto todo, es un trabajo de meses, así que cuidadín, que aquí hay mucha manteca, Vale, vamos a ver los siguientes valores, porque aquí pasamos a la segunda media. Como veis, la segunda media tiene un cálculo de 12, también nos sirve como parte del cálculo para la señal. De hecho, mirad, nos lo pone aquí for calculations, veis que nos lo pone aquí. Digamos que es una media oculta, al igual que los parámetros que hemos visto antes. Esta configuración es la adecuada para trabajar en un minuto, que quede bien claro. Importante, tenemos aquí esta palomilla que está desmarcada. Si la marcamos, la señal o las señales no tendrán en cuenta este cálculo. Yo la tendría desmarcada para que sí tuviese en cuenta el cálculo. De hecho, es la gracia de operar con el script, que es todo totalmente configurable. A ver, básicamente para que lo entendáis, ese cálculo que es el que hace que identifique una señal o no cuando cambia de color, de verde a rojo o amarillo. Ya estoy hablando de cosas ya muy internas, porque realmente, como os digo, con la configuración por defecto no os haría falta saber todo lo que os estoy comentando, pero creo que es necesario también saberlo. Como os digo en casi todos los vídeos o en la mayoría, no me gusta presentar ni un indicador, ni un script, ni nada similar sin explicar bien qué es lo que hace y qué es lo que representa cada valor, ¿no? Al menos un poco por encima, porque aquí si me pongo a explicar todo al detalle, el vídeo no terminaría nunca. Vale, la media número 3 en 14, esta sí es la que se muestra en el gráfico, ¿vale? Esta no está oculta, esta de 14 es la que se muestra en el gráfico. De hecho, vamos a poner el valor de 20, por ejemplo, a ver si cambia. Vale, acabáis de verlo, ¿no? Cómo ha cambiado. Espera que veáis que esta media número 3 sí está representada en el gráfico. Sin embargo, la anterior es oculta, pero aunque esté oculta y no se vea, pues quiero comentar también que es algo que está ahí y que está haciendo una función, no está ahí por gusto ni por placer. Vale, volvemos a poner los valores de antes, que no se nos olvide. Vale, más cosas importantes. Vale, sí. Use trend for calculations. Muy fácil. Si la tenemos marcada, solamente nos va a arrojar señales a favor de la tendencia. De la tendencia teniendo en cuenta la primera media, La de la tendencia, no la tercera media, ni la segunda oculta, mucho menos. Siempre teniendo en cuenta la tendencia general, que es en este caso la de 100. Marcamos o desmarcamos. En mi caso, yo la tengo marcada porque vamos a favor de la
tendencia. Si no queréis respetar la tendencia, la desmarcáis y listo, no pasa nada. Más cosas. Yo no me quiero dejar nada por aquí. Bueno, esto es lo mismo que vemos en casi todos los scripts, pero vamos a repasarlo igual. Cuando configuramos una alerta, podemos marcar o desmarcar qué cosas de las que tenemos aquí queremos que nos arroje la alerta. Yo en mi caso, nombre de la estrategia, pues no, yo la desmarcaría. Criptomoneda, eso sí me interesa. Si operamos en long o en short, sí me interesa. El time frame no me interesa, ¿por qué? Porque yo ya sé que estoy en un minuto, entonces no me interesa tampoco. El precio, sinceramente tampoco me interesa. Mostrar el nombre del exchange y demás, bueno, estas, mira, por defectos que vienen hasta sin marcar porque no tienen mucha importancia. Bueno, aquí empieza lo interesante, ¿eh? Porque aquí sí empieza algo que yo veo necesario que podáis toquetear. La configuración que hemos visto, como os digo, por defecto ya se ha trabajado y pulido bien para que dé las mejores entradas, pero esto sí que es bastante personal. Tipo de velas, hiking o normal, esto ya a gusto de cada uno. Yo prefiero trabajar con velas normales, aunque si trabajamos con velas hiking así, pues bueno, ya sabéis que vamos a ver el gráfico mucho más suavizado, las tendencias. Esto ya es todo para los grupos. Aquí yo, mi configuración es tamaño small. Si solamente tengo un indicador cargado, lo pongo en el centro. Si tengo varios, entonces ya voy distribuyendo por la parte inferior de la pantalla. Pero mirad, small, mirad cómo ya me ha cambiado a más pequeñito. El botón vamos a ponerlo en el centro y vamos a dar aquí un valor de 6. A mí me parece una configuración ideal. Vamos a apartarme para aquí porque de hecho es que no estáis viendo ahora mismo por la cam, no estáis viendo esto, pero lo vais a ver ahora. Ahora sí lo estáis viendo. Voy a mover mejor esto para aquí para que lo veáis. Mirad el grupo, ¿vale? Se ve bien, ¿no? Pequeñito. Esto todo lo podéis configurar aquí sin ningún tipo de problema. Más cosas. Nuestra zona horaria. Aquí en España es el 2. Hasta ahora era el 1 en la mayoría de script que son marca de la casa, pero desde el último cambio de hora con el horario de verano otra vez vuelve a ser el 2. Así que en España el 2. En cada país tenéis que ir buscando. Esa es la zona horaria que nos va a aparecer aquí abajo en la pestaña de time, que de hecho yo la tengo marcada, que de hecho se me olvidaba comentar algo. Aquí en los grupos también podemos escoger qué información es la que queremos tener aquí. Yo con lo que tengo aquí ya de sobra. De hecho el precio lo voy a quitar, price. También podéis poner el grupo transparente. Vamos a darle una vez en transparente para que veáis cómo se ve transparente. A mí me gusta más así, la verdad, pero hay gente que le gusta más en transparente. Veis, aquí en transparente a mí me parece que tengo que forzar más a vista para verlo, así que nada, transparente nada, pero que sepáis que tenéis la opción. En los grupos nada más. Algo interesante que tienen estos scripts, que ahora vamos a pasar a ver las monedas, es que podemos poner grupo 1, grupo 2, grupo 3, si cargamos el indicador 3 veces, y podemos poner un grupo a la izquierda, otro a la derecha, otro al centro. Eso lo hacemos con esto, ¿vale? Y ahora he puesto botón center y lo he puesto en el centro. Si pongo botón right, que era donde estaba, botón a la derecha. Si pongo botón left, botón a la izquierda. O top me va a poner en la parte superior de la ventana. Y aquí es donde lo que se estaba comentando de los grupos. Si le damos aquí a grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Aquí esto se pone interesante, ya os lo digo, porque los que ya conocéis todos los scripts, pues ya no, pero los que no conocéis ninguna herramienta nuestra, esto os va a interesar. Grupo 1, mirar la cantidad de criptomonedas que tenemos, concretamente 40 criptomonedas en el grupo 1 a escanear. Grupo 2, otras 40 criptomonedas, todas del exchange BingX por defecto, ya sabéis que es el exchange sponsor del canal. Y grupo número 3, ya no hemos puesto criptomonedas, hemos puesto algunos pares de divisas, hemos puesto el oro, hemos puesto la plata y también como índices el SP500 y el Nasdaq. Le damos a aceptar, vamos a dejar esa configuración. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora
bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Lo que os comentaba antes, yo ahora por ejemplo aquí si cargo otro grupo, lo voy a hacer muy rápidamente, ¿eh? Vamos a cargar otra vez. Vale, ya está cargado. Veis aquí que me pone grupo 1 por defecto y a la parte derecha. Vale, yo quiero poner el grupo 2, bueno, lo estáis viendo malamente, ¿eh? El grupo 2, yo quiero poner aquí el grupo 2 y que se me represente a la parte izquierda. Bueno, pues yo me voy aquí a la configuración, me voy abajo a los grupos. Vale, esto sí que lo estáis viendo bien, ¿eh? Sí. Me voy al grupo 2 y ahora en botón le voy a dar que me lo ponga en la izquierda y también le voy a decir que aparte de eso me ponga un tamaño pequeño y esto al 6. En principio me debería de aparecer aquí ya. Vamos a ver si no tarda mucho. Ahí lo tenemos. Vamos a aceptar. Genial, genial. Lo estáis viendo, ¿no? Grupo 2 y grupo 1. Ya sabéis que con la versión de TradingView gratuita podemos tener hasta 3 indicadores con la versión free. Entonces incluso podemos cargar un tercer indicador y poner el grupo 3, por ejemplo, a la parte derecha perfectamente. El grupo 3 con algunos pares de forex y demás. De todas formas, ya os digo, vais a tener muchas entradas porque pensar que estamos en temporalidad de 1 minuto. Bueno, vamos a quitar este segundo indicador que he puesto. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se comporta, porque ahora ya he explicado lo que es pues la teoría, así que los que habéis aguantado la chapa hasta ahora, pues bueno, vamos a ver qué tal se comporta con esta nueva configuración, porque esto es lo interesante de verdad. De hecho, te voy a comentar que César es una persona muy activa en el grupo, nos comparte todos los días en el grupo de Telegram las operaciones que hace y todavía hablando ayer con él me comentaba de tener rachas de 50 operaciones en profit. O sea, es que eso es una barbaridad. 50 operaciones en profit. Y está ahí para ver, porque, a ver, y como os digo, comparte sus operaciones públicamente con todo el mundo en el grupo de Telegram. Una barbaridad. La verdad que, de hecho, como os digo, esta configuración es nueva, totalmente creada por él. Genial. En este caso, vamos a tomar la EMA de 100 como tendencial en lugar de la de 200. Eso es uno de los principales cambios. Y el segundo cambio es esta media, que en lugar de ser de 20 es de 14. Después, bueno, todos los extras, todos los cálculos que tiene de forma interna, que también os lo he mostrado, qué es lo que hace, qué valores hacen, que cuando identifica un color reaccione de una manera, reacciona de otra, pero en realidad lo que nos interesa es esto. Tendencia alcista. ¿Qué es lo que necesitamos en una tendencia alcista? Solamente vamos a hacer operaciones en long, recordadlo, Cuando el precio rompe, en este caso, la media de 14, a vela cerrada, que sería el punto exacto ahí es donde tomaríamos nuestra entrada en long. ¿Que podéis aplicar esta estrategia sin la necesidad de esta herramienta, por ejemplo, directamente en vuestro exchange de BingX? Sí, ¿por qué no? Colocáis una media móvil de 100 y otra de 14 y se podría operar, sí, pero tenéis que tener en cuenta de que no vais a tener los cálculos de los que hablamos antes, ni cálculo de oscilador, ni cálculo de ningún tipo. Más cosas, si no usáis esta herramienta, este script, tampoco vais a tener alertas, tampoco vais a tener los grupos. Hablando de alertas, no quiero que se me pase, nos vamos aquí a más, vamos a añadir una alerta, vamos a verlo muy rápidamente, muy fácil, condición, fijaros bien, condición, tenemos que poner aquí el nombre del script, en este caso es el único que tenemos cargado, no poner el nombre del activo, Bitcoin, no, poner el nombre del script, cualquier llamada a la función, esto lo dejamos por defecto, no hace falta desplegar nada, por defecto, nombre de la alerta si la queréis cambiar, notificaciones, nada, notificar en la app, mostrar cuadro emergente, esto importante, para que nos aparezca aquí el cuadro emergente, reproducir sonido, creamos y ya estaría creada la alerta. Y las entradas que nos avisaría en short, básicamente es lo mismo, pero al revés. En este caso el precio tiene que estar por debajo de la media de 100, en este caso, no de 200 como operábamos en la estrategia original,
Y si nos fijamos aquí, el precio cuando rompe por debajo y tenemos esa confirmación es donde nos da entrada. Cada vez que haya una entrada válida para que entremos a analizar. Recordad que esto no son señales de trading, es un script informativo. Somos nosotros los que tenemos que decidir si entramos en una operación o no. Pues bien, si tenemos una alerta puesta, aquí nos va a aparecer en pantalla, pues bien sea una moneda o 2 o 3 o 4 monedas, las que sean, de las 40 que tenemos en el indicador, o 80 si tenemos el indicador duplicado y con 2 alertas. Me va a poner todas las monedas que están cumpliendo en ese momento para que nosotros analicemos, y si vemos viable entrar, entonces tomamos la decisión de ejecutar. Aquí sería también a vela cerrada la entrada. Y bueno, hoy no me voy a meter mucho en la gestión de riesgo ni nada, pero básicamente no porque no sea importante, sino porque tenemos el vídeo que os presenté con la estrategia original al principio del vídeo, y ahí es donde explico realmente cómo entrar en las operaciones. Lo que vengo a traer en este vídeo es esta herramienta que nos va a facilitar el trabajo un montón. Y bueno, ya no me queda nada más por decir, así que vamos a dejarlo por aquí. Si es que hay alguna cosa que no se haya entendido o no haya quedado claro, o simplemente que se me haya olvidado contar, porque es tanta información que es normal que alguna cosa se me quede por ahí en el aire. Si es así, no dudéis y preguntarme, no solamente en los comentarios, también dentro del grupo de Telegram. En realidad el grupo de Telegram para eso es, para ayudarnos, resolver dudas, compartir análisis. Para eso es el grupo. De hecho, ya os digo, aquellas personas que se unen al grupo, normalmente un 99% se quedan en el grupo. Y nada, amigos, simplemente espero que este vídeo os haya sido útil para aquellas personas que ya estáis dentro del ecosistema VIP, que ya me lo estabais ya pidiendo. También para aquellas personas que están pensando ingresar en el VIP, espero que también este vídeo os ayude a dar ese salto, ese paso. Recordad ahora mismo que también estamos en promoción, no sabemos hasta cuándo, pero la promoción ahora mismo a mitad de precio por 6 meses sigue vigente, así que es una gran oportunidad. Y lo dicho, amigos, si hay alguna duda, algo que no se haya entendido, ir al grupo de Telegram y hacérmelo saber. Ya con esto me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.